esta mañana. Estoy viendo que esta iglesia es bastante adulta. Los jóvenes se están quedando para venir a las 10:30, los niños, y algunos están como Jonás, durmiendo en el cuarto de máquina. Bienvenidos. Nosotros hemos estado predicando todo este mes, ¿qué libro de la Biblia? Jonás, ¿cierto? Y realmente es un libro que es muy particular. Hemos predicado el capítulo 1 de Jonás. Y encontramos en el capítulo 1 a Jonás, ¿dónde? Huyendo. En el segundo capítulo encontramos a Jonás echado a la mar o al mar. Pero desde allí hizo una oración. Y Dios es tan misericordioso que oye a uno, donde quiera que esté. Hoy vamos a entrar al capítulo 3. ¿Cuántos verdaderamente hemos experimentado el perdón de Dios? Piense en el día en que usted conoció a Jesús. Creo que Dios perdona. Y los que estamos aquí esta mañana somos objetos del amor de Dios. Objetos en el buen sentido de la palabra. En el sentido de estar en la mira de Dios. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje, escucha bien, que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí, miren el contenido del sermón. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Quisieron acordar la iglesia tradicional. El ser humano tiene una profunda necesidad de perdón. La culpa, el fracaso y la rebelión han marcado a la humanidad desde el día del Edén. A veces nosotros tratamos de evadir la realidad, justificando nuestros actos. Muchos de nosotros, o por decir, todo el ser humano, culpamos a otros. Y a veces endurecemos el corazón contra otras personas. Nuestra vida sabe cuán lejos estamos de Dios. Pero la buena noticia es que del Evangelio es que hay perdón disponible de parte de Dios para el ser humano. Pero ¿cómo se hace realidad el perdón de Dios? ¿Quién lo recibe?
El perdón no es simplemente un acto de bondad, es una revelación del corazón de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo donde se glorifica la venganza. Si te hicieron, haz tú lo mismo. Vivimos en una sociedad donde se celebra el orgullo y se ridiculiza la humildad. Pero en medio de ese ruido, el Evangelio grita una gran verdad. Dios perdona. Jonás capítulo 3 no es solo la continuación de la historia de un profeta que huye. Es una escena impactante en la que Dios no solo restaura a su siervo rebelde, escurridizo, sino que extiende la misericordia a una gran ciudad, la ciudad de Nínive. Nínive era reconocida por su crueldad, por su idolatría y violencia. Humanamente no merecían otra oportunidad. Sin embargo, Dios es un Dios de oportunidades. Dígale a ese que está a su lado, Dios es un Dios de oportunidades. Si está peleado con su esposa o su novio, dígale, puede haber una segunda vez, una segunda oportunidad. Dios fue movido a compasión. Este capítulo nos enseña que el perdón de Dios se anuncia con verdad, se activa con arrepentimiento y se confirma con misericordia. No se nos olvide, Dios perdona y Dios transforma. A veces los seres humanos nos es duro perdonar y olvidamos lo que Dios ha hecho por la vida de cada uno de nosotros. Del verso 1 al 4 encontramos la palabra proclamada. Verso 1 al 4. Vino palabra de Jehová, ¿cuándo? Por segunda vez, ¿a quién? A Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios le habla, no solo una vez a Jonás, cuando le dijo que fuera, le habla de nuevo. Y cuando Dios le habla a uno de nuevo, eso ya es gracia. Hay una segunda oportunidad. Me refiero a en este pasaje que se muestra eso. Pero creo que también Dios tiene una nueva oportunidad para la vida de los que aquí estamos esta mañana. Alguien ha podido caer, estar desalentado, desanimado, pero Dios nos levanta. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios no es como cada uno de nosotros que nunca podemos olvidar lo que otro ha hecho en nuestra vida, pero Dios se olvida de tal manera que es como si echase los pecados a las profundidades de los abismos o de la mar y jamás se acuerda de ello. Pero nosotros nos está martillando. Ahora, hay cosas que nunca vas a poder olvidar, pero sí hay que sanar. Cuando yo tenía 4 años, vivía en una vereda, un campo, en Barranca. Oiga, siempre tiene que haber otro Jonás. Yo me acuerdo porque vivía en una finca que en la puerta de la finca generalmente son esas que giran sobre un eje de golpe. Y ahí precisamente en el eje donde recostaba la puerta había un rollo de culebra. Una culebra que era como color amarillo con unas pintas rojizas, y cuando yo vi esa culebra me tiré hacia atrás y el alambre el hilo de alambre de púa me cortó aquí y yo me veo la cicatriz aquí, pero ya no me duele. No puedo olvidar aquella escena. Por eso le cogí miedo a las culebras. Pastor, necesita una liberación. Cuando yo he ido a la finca de los papás de Rocío, en la noche, yo sí oro para acostarme, pero con los pies arriba de la cama. Sí, no les puedo mentir. Dios estaba decidido a hacer la obra a través de Jonás. Por lo que no se dio por vencido con el profeta. Proclama en ella. Pero proclama que lo que yo te diré.
En lugar de decirle a Jonás que clame contra Nínive, esta vez Dios simplemente le dice a Jonás que vaya y espera mi instrucción, lo que yo te voy a decir. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Había aprendido la lección de que resistir la voluntad de Dios es inútil y contraproducente. Jonás ahora obedece al llamado y va a Nínive. ¿Y cuál era el mensaje? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás enfatizó al pueblo lo que sucedería si no se arrepentía. La palabra es directa, sin adorno. No se maquilla la verdad. La palabra es urgente. Ayer yo me acordaba que una vez estando en Nechí, Antioquia, le había invitado a una iglesia a predicar y una madre angustiada llegó para que fuera corriendo a la casa a orar por su hijo que estaba con unos cólicos y casi moribundo. Yo sé que fui con otro hermano de esa iglesia que me llevaron a esa casa y encontré al joven boca abajo en su cama, casi llorando, y yo le dije así al Señor: Señor, esta mañana te pido misericordia por este muchacho, pero ruego, Señor, que tomes esta alma ahora, toma el alma de este muchacho. Y él abrió sus ojos y me dijo: no, pero yo no me quiero morir todavía. No, pero así tampoco. Él pensó que yo estaba entregándolo. Llévatelo ya, Señor. Y eran unos cólicos, bueno, producto de su borrachera. Pero Dios es misericordioso y pudo pararle aquel dolor. De aquí a 40 días Nínive será destruida. La palabra fue sin adorno. Creo que la palabra es urgente para la gente que está alrededor suyo y mío. Si Dios nos ha permitido vivir en esta ciudad es porque Dios tiene un propósito para esta ciudad, para este país. Predica lo que Dios le mandó, no lo que él prefería enseñar. Y comenzó Jonás, versículo 4, a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios le mandó que predicara lo que él le instruía. Usted no necesita haber pasado por un seminario para usted predicar la palabra de Dios. Lo que usted necesita es tener a Cristo en su vida. Ahora, no estoy diciendo que ir a un seminario no es necesario, y bueno, claro que sí, es edificante, pero usted necesita a los cuatro vientos gritarle a la gente y a sus vecinos y enseñarle quién es el Señor. En un mundo donde se suaviza el pecado y se banaliza el juicio de Dios, necesitamos predicar con fidelidad. El perdón comienza cuando alguien se atreve a decir la verdad, pero en amor. ¿Cuántas cosas ha perdonado el Señor a usted? A mí. ¿Y por qué no somos capaces de perdonar a otros? Versos 5 al 9. ¿Qué sucede cuando la gente escucha la palabra? Y los hombres de Nínive creyeron en Dios. La fe, dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Pero el oír, ¿qué? La palabra de Dios. A veces hablamos más de nosotros mismos y desdibujamos a Cristo. Creo que hemos sido llamados a presentar a Cristo y nosotros estar detrás de la cruz de Cristo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No es hablar del nombre de la denominación o de la institución, que no digo que sea malo, pero es hablar de Jesús, es hablar de Él, de su misericordia. Cuando ellos oyeron la palabra, creyeron en Dios, proclamaron ayuno,
y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. La palabra arrepentimiento no está en este pasaje, pero el arrepentimiento no es realmente una palabra, es algo que se hace. Y esas personas se arrepintieron. Uno puede tener arrepentimiento sin que se pronuncien las palabras mismas. Pero una persona puede decirle al Señor: Señor, en su mente y en su corazón, te he ofendido, voy en un camino distorsionado, voy en un rumbo equivocado, y yo creo que Dios le perdona. Los hombres de Nínive dice que creyeron a Dios. El arrepentimiento comienza cuando uno cree en Dios. A medida que creemos en Él y en su palabra, Él transforma nuestra vida como Él quiere. Él puede hacer muchas otras cosas en nosotros, pero es la palabra de Dios que penetra en lo más profundo de nuestro corazón. La palabra que entra a nuestro corazón es como la lluvia que cae del cielo y hace germinar la tierra. Pero la palabra, el Espíritu Santo la usa para convencernos de nuestros pecados. La Biblia dice que el Señor nos convence. ¿De qué nos convence el Señor? De pecado, de justicia y de juicio. Lo increíble ocurre. La ciudad entera se humilla al oír la palabra de Dios. Pensemos en nuestras ciudades. Pensemos en nuestros países o en nuestro país. Creo que lo único que puede transformar vidas, actitudes, es el poder de la palabra de Dios. La palabra predicada, la palabra que sale de la boca de Dios, nunca vuelve a Él vacía. Sus hijos, su familia, sus vecinos, nuestros vecinos, necesitan oír la palabra de Dios que cambia sus vidas, que le restaura. El pueblo oye la palabra y se arrepiente. Se vuelve a Dios. Arrepentirse es volverse a Dios de ese camino distorsionado por donde andaba. Tenemos la necesidad de volvernos a Dios. Lo increíble ocurre cuando la ciudad entera se humilla, desde los más humildes hasta el rey. Todos se arrepienten. ¿Cómo responde esta ciudad pagana al mensaje con fe? ¿Qué hacen ellos? Dice que ayunaron. ¿Qué más hicieron? Se vistieron de cilicio. ¿Qué más hicieron? Clamaron a Dios. ¿Qué más hicieron? Cambiaron sus conductas. Ayunan. Niegan lo físico para buscar lo espiritual. Se visten de cilicio. Eso es un símbolo de lamento. Claman a Dios, reconocen que Dios puede tener misericordia de ellos. Pero el texto también describe a un rey que se humilla, quitándose aquellas cosas que le otorgan estatus y dando muestras de arrepentimiento. Este rey no solo proclama un decreto para que hombres y animales ayunen y se vestan de cilicio, sino que entiende que es necesario que los ninivitas se vuelvan a Dios de su mal camino, de la violencia en que andaban. Creo que cuando nosotros comprendemos que esta nación y estas ciudades llenas de inseguridad
necesitan oír la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede transformar actitudes de violencia. ¿De qué más puede transformar? De hogares totalmente acabados. ¿De qué más puede transformar la palabra de Dios? De pecado, de inmoralidad sexual, de egoísmo. La palabra de Dios puede cambiar. Y eso fue lo que él comprendió. Hermanos, el verdadero arrepentimiento no solo es emocional, es visible y es radical y es transformador. Dios no perdona el orgullo, pero sí responde a la humildad. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. ¿No cree usted que las personas que Dios trae cada día a este lugar es para que nosotros también las tratemos como Dios nos ha tratado a nosotros? Yo le doy gracias a Dios por las personas que Dios trae. Gente nueva a la iglesia. Y usted no se imagina las luchas y necesidades que tienen las personas. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? En el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron. Subraye, y vio Dios. Luego, en la segunda parte, subraye lo que hicieron. Subraye como tercera parte, que se convirtieron de su mal camino. Subraye en cuarto lugar, y se arrepintió del mal. Ya había dicho que lo haría y no lo hizo. Este versículo es un diamante. Dios ve y no solo escucha oración. En el libro de Éxodo dice que Dios vio, escuchó, y Dios descendió cuando su pueblo estaba padeciendo en Egipto. Dios ve. Dios no solo escucha las oraciones, observa este genuino arrepentimiento de Nínive al mostrar que Dios detiene el juicio contra ellos, al ver que se habían apartado del mal camino, y vio Dios lo que hicieron y se arrepintió. Pudiéramos entenderlo como un cambio de parecer. Podemos entenderlo como compasión. Podemos entenderlo como un acto de misericordia. No es que Dios tenga necesidad de arrepentirse por causa de pecado, sino que Dios, al ver la actitud de ellos, Dios entonces detiene el juicio contra ellos y se arrepintió. Dios honró el arrepentimiento de Nínive a pesar de su pecado pasado. El Estado nunca va a perdonar a un asesino, ejemplo. Alguien que haya matado a sangre fría. Pero Dios sí es misericordioso. Tal vez Él nunca va a volver a hacerlo. Pero Dios tiene misericordia de las personas cuando se arrepienten. Y Él detiene el juicio contra Nínive. Y vio Dios. ¿Qué vio Dios? Sus obras. ¿Qué más vio Dios? Que se volvieron de su mal camino. Y eso de que se volvieron de su mal camino mueve a Dios a detener el juicio que dijo que haría contra ellos. Y Dios tiene misericordia. La justicia se frena por la misericordia. La santidad no se diluye, pero se expresa con gracia. Aquí la paciencia triunfa. ¿Saben por qué? Porque hubo arrepentimiento. Quiero decirles, ninguno de los que estamos aquí sentados esta mañana merecemos estar aquí. Ni merecemos ser objetos de la misericordia de Dios. Pero el Señor se fijó en ti y en mí, aún desde antes de nacer. Hasta el día de hoy. Ha tenido compasión de ti y de mí. Él ha perdonado todos tus pecados. Ahora
Si Dios ha hecho eso conmigo, ¿por qué yo no puedo perdonar la actitud o mala actitud de otro? Si yo no perdono, tampoco Dios va a perdonar. El perdón divino no es automático, pero sí está disponible. Dios no cambia su carácter, pero sí cambia su trato cuando ve el corazón rendido. Jonás 3 registra la historia de la salvación de un pueblo malvado como el de Nínive. Y este texto inicia con la intervención de Dios por medio de la palabra y cierra con Dios arrepintiendo. Es decir, cambiando de parecer y no destruyendo a Nínive. Al fin y al cabo, la salvación del hombre empieza por Dios y termina con Dios. Dios es el protagonista de esta historia. Y este texto nos deja claro que la transformación de una persona, así sea de un habitante, es porque Dios tiene misericordia. En el mundo necesitamos más Jonases, obedientes, y más Nínive, humildes. El mensaje de hoy no es solo por los pecadores lejanos, también es para ti y para mí, que a veces no vemos con misericordia a nuestros coterráneos. El perdón no se compra, se clama, no se presume, se recibe. Y cuando se vive, cambia todo. Bendito sea el Señor por su gracia y su misericordia. Padre, esta mañana quiero darte gracias por la oportunidad que tú nos has dado de conocerte. No merecemos estar aquí, ninguno de nosotros. Es solo tu gracia, tu bondad. Señor, yo te ayudes a amarnos, pero a obedecerte a ti en todo, Señor. Gracias porque ha sido tu palabra la que ha transformado nuestra vida y tú nos has dignificado. Así que quiero bendecirte esta mañana y exaltarte, Padre. Gracias porque tú perdonaste más bien a esa ciudad y nos has perdonado a nosotros y tienes misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.